Hola a todos, bienvenidos a nuestro curso de matemática. Hoy vamos a platicar un poco de lo que son las rectas y puntos notables, siempre dentro del tema de polígonos, que es el tema que platicamos en el video anterior. Comencemos entonces. Hablemos entonces de lo que son las rectas y puntos notables. Dentro de los polígonos, que es lo que nosotros hemos estado hablando en los últimos videos, pues tenemos que existen algunas rectas o algunos puntos que son muy importantes, conocerlos. Distancias que nos van a ayudar en cálculos posteriores o en la buena comprensión de los polígonos que hemos estado hablando. Concentrémonos un poco entonces en hablar de los polígonos de tres lados, que se conocen como triángulos. Los triángulos entonces poseen ciertos puntos y ciertas rectas que son muy importantes. Dentro de esas tenemos estas que miramos aquí: las mediatrices, las bisectrices, las alturas y las medianas. Platiquemos un poco de qué es cada una de estas rectas y puntos notables. Comenzamos hablando de las mediatrices. Por definición me dice que las mediatrices de un triángulo son las mediatrices de sus lados. ¿Cuáles van a ser las mediatrices de los lados? Una mediatriz no es más que una línea perpendicular que parte del centro de cada uno de los lados del triángulo. Si yo tengo un lado del triángulo y dibujo una línea perpendicular que atraviese ese lado por el centro, por la mitad, y la extiendo, lo que tengo yo ahí es una mediatriz. Como el triángulo tiene tres lados, yo voy a tener entonces tres mediatrices. Además me dice que el punto en el cual se unan mis tres mediatrices lo voy a conocer como el circuncentro y lo voy a denotar por una letra O. Además me dice que el circuncentro está situado a la misma distancia de cada vértice, por lo que es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo. ¿Qué quiere decir? Si nosotros unimos, por ejemplo, las tres mediatrices y obtenemos el circuncentro, yo sé que la distancia que hay desde este punto hacia cualquier vértice va a ser exactamente la misma. Yo voy a tener entonces que del punto a este vértice hay una distancia, pero del punto a este vértice va a ser exactamente la misma distancia y de este punto a este otro vértice la misma distancia. Por lo tanto, si yo quisiera dibujar una circunferencia que tocara los tres vértices del triángulo, el centro de dicha circunferencia sería mi circuncentro. Hablemos de las bisectrices. Las bisectrices de un triángulo son las bisectrices de sus ángulos. ¿Qué es una bisectriz de un ángulo entonces en un triángulo? Yo sé entonces que para cualquier polígono un vértice va a formar un ángulo, o dicho de otra forma, los ángulos se van a formar en cada uno de los vértices que tenga mi polígono. En este caso, como se trata de triángulos, cada uno de los vértices del triángulo va a formar un ángulo. Una bisectriz no es más que una línea recta que divide exactamente en dos partes iguales cada uno de los ángulos del triángulo. Como tenemos tres vértices, tenemos tres ángulos. Por lo tanto, en un triángulo tenemos tres bisectrices. De cada uno de los vértices yo puedo dibujar una línea que divida en dos partes exactamente iguales el ángulo. Si yo dibujo mis tres bisectrices, esas tres bisectrices se van a unir en un solo punto. A ese punto se le conoce como el incentro y lo vamos a representar mediante una letra I. Además me dice que el incentro está situado a la misma distancia de cada lado del triángulo, por lo que es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo dibujo las tres bisectrices y detecto dónde está mi incentro, es la distancia que hay de este punto hacia cualquiera de los lados de mi triángulo va a ser exactamente la misma distancia. Por lo tanto, si yo quisiera dibujar una circunferencia que quede dentro del triángulo, este incentro sería el centro de mi circunferencia. Hablemos un poco de las alturas. Las alturas de un triángulo son los segmentos perpendiculares a un lado, o su prolongación, que pasan por el vértice opuesto. ¿Qué quiere decir esto? Dicho de otra forma, las alturas también son líneas perpendiculares a los lados, como las mediatrices, pero a diferencia de las mediatrices,
una altura tiene que pasar por el vértice opuesto al lado. Son líneas rectas. Dicho de otra forma, son líneas rectas que salen del vértice y llegan al lado opuesto de forma perpendicular. Una línea recta que sale del vértice y llega al lado opuesto de manera perpendicular. Cuando me dice que son de manera perpendicular, lo que me están diciendo es que forman ángulos rectos o ángulos de 90 grados. De la misma manera, como es un triángulo, tiene 3 vértices y de cada vértice voy a poder dibujar una altura. Por lo tanto, cada triángulo tiene 3 alturas diferentes. Si yo dibujo la altura de cada uno de los vértices, las 3 alturas se unen en un punto. A ese punto se le conoce como ortocentro y lo vamos a identificar con una letra H. Porque me dicen que el punto donde se cortan las 3 alturas de un triángulo es el ortocentro. Y por último, las medianas. Las medianas de un triángulo son los segmentos que unen un vértice con el punto medio del lado opuesto. ¿Cómo vamos a entender entonces o cuáles van a ser las medianas? Dice que las medianas en un triángulo son líneas rectas al igual que en los demás, que van a partir del vértice, pero a diferencia de las alturas que también parten del vértice, no van a tocar al lado opuesto perpendicularmente, sino que lo van a tocar justo en el centro de ese lado. Si yo tiro una línea recta entonces que sale de un vértice y la uno al centro o a la mitad exacta del lado opuesto, lo que voy a tener entonces es una mediana. Como tengo 3 vértices, yo voy a tener 3 medianas. Al punto en el cual se unen las 3 medianas se le conoce como el baricentro. Y dice que el baricentro divide cada mediana en 2 segmentos, uno con longitud doble a la del otro. Quiere decir que este baricentro va a dividir cada mediana en 2 partes, pero no iguales. Una de las partes va a ser el doble de la otra parte de la mediana. Eso aplica para cualquiera de las 3 medianas de mi triángulo. Hablemos un poco de la igualdad de triángulos. Pues es un tema bastante sencillo, pero que tenemos que tener claro a la hora de poder aplicarlo. La igualdad de triángulos es un tema que a mí me permite comparar 2 triángulos entre sí para definir si son iguales o no. ¿De acuerdo? Y me dice que 2 triángulos son iguales si tienen iguales lados y ángulos correspondientes. Dicho de otra forma, 2 ángulos van a ser iguales si miden lo mismo, tanto en lados como en ángulos. Por ejemplo, observemos estos 2 triángulos de aquí. Yo tengo el triángulo que se forma con los lados A, B y C, y tengo este otro triángulo que está en morado, que tiene los lados A', B' y C'. El primer triángulo, tiene los ángulos A, B y C. El segundo triángulo tiene los ángulos A', B' y C'. Y lo que me dice aquí es que los triángulos van a ser iguales si cumplen estas características. Que el lado A sea igual al lado A', que el lado B sea igual al lado B', que el lado C sea igual al lado C', y que el ángulo A sea igual al ángulo A', que el ángulo B sea igual al ángulo B' y que el ángulo C sea igual al ángulo C'. Esto no es más que lo que acabamos de platicar, que 2 triángulos van a ser iguales si sus lados miden lo mismo y sus ángulos también miden lo mismo. Para saber si 2 triángulos son iguales basta comprobar que se cumple una de las 4 condiciones siguientes. Como les decía, la igualdad de triángulos es algo que a mí me permite comparar 2 triángulos para saber si son iguales o no. Y los puntos que yo voy a comparar son estas 4 condiciones que se presentan aquí. Si 2 triángulos cumplen cualquiera de estas 4 condiciones, yo puedo definir que los triángulos son iguales. ¿Cuáles son las 4 condiciones? Miremos la primera. Dice que tienen iguales los 3 lados. Si los 3 lados de un triángulo son iguales, yo puedo afirmar totalmente que esos 2 triángulos son iguales. La segunda condición. Tienen iguales un lado y sus 2 ángulos contiguos. ¿Qué quiere decir? Para la primera condición
yo necesito saber la medida de los 3 lados de un triángulo y la medida de los 3 triángulos del otro lado. Los ángulos no me interesan para la primera condición. Ahora, para la segunda condición, yo solamente conozco la medida de un lado. Por ejemplo, el lado A y el lado A', pero no conozco ni cuánto mide B, ni C, ni B', ni C'. Bueno, entonces yo tengo que conocer 2 ángulos más. ¿Y cuáles ángulos? Los ángulos, 2 ángulos contiguos. ¿Cuáles son ángulos contiguos? Son los ángulos que se forman con el mismo lado. ¿Ya? Por ejemplo, el lado A ayuda a formar este ángulo B y este ángulo C. El lado A' ayuda a formar este ángulo B' y este ángulo C'. ¿Qué me dice la condición 2 entonces? Si A es igual a A', C es igual a C' y B es igual a B', yo puedo concluir que los 2 triángulos son triángulos iguales. Mismo lado o lados iguales y ángulos contiguos iguales. La tercera condición, tienen iguales 2 lados y el ángulo que forman. Ahora entonces, yo conozco 2 lados y un ángulo, pero no puede ser cualquier ángulo. Yo sé que si conozco 2 lados, por ejemplo lado A y lado B, entre esos 2 lados forman el ángulo C, es decir, el ángulo que se forma entre los 2 lados que yo conozco. De la misma manera en este, yo tendría que conocer A' y B' y el ángulo que se forma entre estos 2 lados. ¿Cuál va a ser ese ángulo? Va a ser C'. ¿Qué me dice entonces la condición 3? Si yo conozco que A es igual a A', que B es igual a B', tengo que saber también que este ángulo C y C', que es el que se forma entre esos 2 ángulos, tienen que ser iguales también. Entonces, 2 lados iguales y el ángulo que forman entre esos 2 lados igual, puedo asegurar que los 2 triángulos son iguales. Y la cuarta condición, tienen iguales 2 lados y el ángulo opuesto al mayor de ellos. Si yo conozco 2 lados, pero ahora ya no conozco el ángulo que se forma entre ellos, sino que conozco el ángulo opuesto al lado mayor. ¿Qué quiere decir esto? Siguiendo con nuestro ejemplo, por ejemplo, si yo conozco el lado B y el lado C, conozco el lado B' y el lado C', y sé que el ángulo opuesto al lado mayor, ¿cuál es el lado mayor, el más grande entre C y B? Obviamente es el lado B. ¿Y cuál es el ángulo opuesto al lado B? Sería este ángulo, porque es el que está enfrente. Si yo conozco estos 2 lados y conozco este ángulo y las 3 cosas son iguales, yo puedo utilizar el criterio número 4 para definir que mis triángulos son iguales. Miremos un ejemplo. Los triángulos de la siguiente figura cumplen que el ángulo A es igual al ángulo M, que el lado C es igual al lado N y que el lado B es igual a P. Me preguntan, ¿son iguales los triángulos? Y la otra pregunta, ¿en qué criterio te basas para afirmar que son iguales? Tenemos entonces estos 2 triángulos y me dicen que el ángulo A, que es este, es igual al ángulo M, que el lado C es igual al lado N y que el lado B es igual al lado P. ¿Qué es lo que conozco entonces? Conozco 2 lados y un ángulo. 2 lados y un ángulo de cada triángulo. ¿Qué característica o qué condición puedo utilizar? Bueno, al conocer 2 lados y un ángulo, puede ser la característica 3 o la 4. ¿Por qué no la 1? Porque para usar la condición 1 tengo que conocer los 3 lados. ¿Por qué no la 2? Porque para la 2 tengo que conocer un lado y 2 ángulos. Pero yo solo conozco 2 lados y un ángulo. ¿Ya? Entonces, yo tengo que los lados son iguales entre ellos. C es igual a N y B es igual a P. Y que los 2 ángulos también son iguales. Como las 3 cosas son iguales, yo puedo concluir que los triángulos sí son iguales. Y para responder la segunda pregunta, ¿en qué criterio nos estamos basando? Pues basamos en el criterio 3, que dice que 2 triángulos serán iguales si 2 de sus lados y el ángulo que conforman son iguales. ¿Qué quiere decir? Que como conozco el lado B y el lado C, y el ángulo que conozco es el que se forma entre esos 2 ángulos, entre esos 2 lados, entonces lo que estoy utilizando es el criterio 3.
Hablemos un poco de los cuadriláteros. Los cuadriláteros, al igual que los triángulos, podemos subdividirlos. Un cuadrilátero, para comenzar, no es más que un polígono de 4 lados, pero en función de ciertas características o condiciones, yo puedo dividirlos. De tal manera voy a poder tener paralelogramos, trapecios y trapezoides. ¿Cuáles son los paralelogramos? Los paralelogramos dice que son los cuadriláteros que tienen dos pares de lados paralelos. ¿Cuáles son las líneas paralelas? Son líneas equidistantes que no se unen ni se separan entre sí. Los paralelogramos a la vez se pueden dividir en rectángulos. Los rectángulos son los cuadriláteros o los paralelogramos que tienen 4 ángulos rectos. Si ustedes se dan cuenta aquí, tienen sus 4 ángulos rectos. Y es paralelogramo porque tiene dos pares de lados paralelos. Este lado mayor es paralelo al lado mayor y este lado menor es paralelo a este otro lado menor. ¿De acuerdo? Y sus 4 ángulos son ángulos rectos, por lo tanto se llama rectángulo. El rombo también dice que es paralelogramo porque tiene sus lados paralelos. Este lado es paralelo a este y este es paralelo a este. Y dice que como condición para hacer rombo tiene sus 4 lados iguales. Si nosotros venimos y hacemos una combinación de estos dos, lo que obtenemos es un cuadrado. ¿Por qué es una combinación del rectángulo y el rombo? Porque el cuadrado, al igual que el rombo, tiene 4 lados iguales. Pero al igual que el rectángulo, sus 4 ángulos son rectos. Si ustedes se dan cuenta, en el rombo no tiene ángulos rectos. Pero el cuadrado, siguiendo la condición del rectángulo, sí los tiene. Entonces el cuadrado tiene 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. Y sus líneas o sus lados son paralelos. Este es paralelo a este y este es paralelo a este. Por último, el romboide dice que son el que tiene lados y ángulos iguales 2 a 2. ¿Qué quiere decir esto? Que este lado es paralelo a este y este es paralelo a este. Y los ángulos también vienen en pareja. ¿Qué quiere decir eso? Que este ángulo es igual a este y este es igual a este. Los trapecios son los polígonos que tienen un par de lados paralelos. De los 4 lados, por ser cuadrilátero, sigue teniendo 4 lados. De sus 4 lados, solamente 2 son paralelos entre ellos. Los otros 2 ya no van a ser paralelos entre ellos. Dentro de los trapecios tenemos el trapecio rectángulo, que es el que dice que tiene un lado no paralelo perpendicular a los lados paralelos. ¿A qué se refiere eso? Si ustedes se dan cuenta, este lado es paralelo a este, pero este lado ya no es paralelo a este otro. Pero uno de los lados que no es paralelo es perpendicular a uno de los que sí es paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Que forma un ángulo recto. Por lo tanto, es un trapecio rectángulo. El trapecio isósceles, lados no paralelos iguales. Este lado es paralelo a este y este lado no es paralelo a este. Para que sea trapecio isósceles dice que los lados que no son paralelos miden lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, este lado que es paralelo a este, estos paralelos no son iguales. Este es más pequeño que este. Pero los lados que no son paralelos sí tienen el mismo tamaño. Por lo tanto es un trapecio isósceles. Y el trapecio escaleno, lados no paralelos desiguales y no perpendiculares a los paralelos. Los lados no paralelos aquí son este y este. Pero a diferencia del trapecio rectángulo, ninguno de los dos lados no paralelos forman ángulos rectos con el lado paralelo. Y por último, los trapezoides son los que no tienen ningún par de lados paralelos. Sus 4 lados entonces no son paralelos entre ellos. Este no es paralelo a este y este no es paralelo a este. Va a ser entonces un trapezoide. Los cuadriláteros tienen ciertas características también importantes. Dentro de una de las principales me dice que un cuadrilátero siempre va a estar conformado o constituido por 2 triángulos. Entonces, si anteriormente yo aprendí que la suma de los ángulos de un triángulo siempre me va a dar 180, si el cuadrilátero, independientemente de qué tipo sea, tiene 2 triángulos, la suma de los ángulos del cuadrilátero va a ser igual al doble de lo que tiene un triángulo. Cada triángulo tiene 180, entre los dos van a tener
360 grados. Quiere decir entonces que un cuadrilátero, la suma de los ángulos de un cuadrilátero siempre va a ser igual a 360 grados. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es 360 grados. Es por lo que vimos aquí, que el cuadrilátero está formado por dos triángulos. Miremos un ejemplo. Determinar en cada cuadrilátero el ángulo marcado. Me dan tres cuadriláteros. El número A, el inciso A, que es el rosado, el B, que es el verde, y el C, que es el celeste. Y en cada uno de los cuadriláteros hacen falta algunos ángulos. Y lo que me piden es que encontremos los ángulos que hacen falta. Miremos el inciso A. Yo sé por definición que por ser cuadriláteros, al sumar los cuatro ángulos voy a obtener 360 grados. El primero, como es un cuadrilátero que tiene ángulos rectos, yo sé que cada ángulo recto tiene una medida de 90 grados. Por lo tanto, si yo sumo este ángulo más este, más este, más este, voy a obtener 360 grados, porque la suma de todos es 360 grados. ¿Cómo encuentro entonces el ángulo que no conozco? Bueno, entonces sabiendo que la suma de los ángulos es igual a 360 grados, yo puedo decir que a los 360 grados en total le voy a restar lo que mide cada uno de los ángulos que sí conozco, y lo que voy a obtener es el ángulo que me hace falta. Por lo tanto, yo voy a decir para el caso A, 360 menos este ángulo que mide 90, menos este otro que mide 90, menos este otro que mide 32. Si yo hago esta resta, voy a obtener entonces que lo que resta son 148 grados, que es lo que mide este ángulo. Miremos qué pasa con el triángulo del inciso B. Es exactamente la misma idea. Yo sé que este ángulo es de 27, este de 153 y este de 44. Pero sé que entre los cuatro miden 360 grados. ¿Por qué? Porque así es la definición de un cuadrilátero. Entonces, para encontrar este, lo único que tengo que hacer yo es decir 360, que es la suma total, menos este que mide 153, menos este de 27, menos este de 44. Y lo que voy a obtener entonces es que el ángulo que yo no conozco es de 136 grados. El mismo razonamiento hacemos para el inciso C. Yo sé que entre los cuatro me van a sumar 360. El único que no conozco entonces va a ser 360 menos la resta de cada uno de esos. Voy a tener entonces que 360 menos 124 menos 94 menos 75 me va a dar el ángulo que yo no conozco, que en este caso son 67 grados. De esta manera entonces yo voy a aplicar los conocimientos que tengo sobre los ángulos de los cuadriláteros para poder determinar algún ángulo desconocido.